¿Cómo estás? Bien. ¿Estamos bien? Michelle, ¿qué pasó? ¿Me escuchas bien? Puh. Estamos festejando el triunfo. No, porque la que mueve la pelota está bien. No, nada. Ah, no, Una broma. Es la tradición. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, si puede hablar del debut de David Martínez y también la decisión de descansar a Drake. Gracias. Entendimos que teníamos que darle una posibilidad a CJ de atajar. El año pasado tuvimos otras opciones para que él siguiese entusiasmado con pertenecer y encontramos que hoy era un buen momento. No significa que él vaya a atajar toda la Copa, pero hoy encontramos una buena oportunidad para darle esa posibilidad. Y David creo que completó 90 minutos. Es cierto que por una desgracia Toto tuvo un golpe en la cabeza ayer y en el último entrenamiento y quedó afuera del partido. Pero bueno, él estaba con muy pocos días, estaba preparado. ¿Y Toto está bien? Estaba acá, sí, pero bueno, se activó el protocolo de concussion, entonces, y él estaba el viernes no estaba bien, el viernes no estaba bien, entonces no podía jugar, no estaba en condiciones. Ahora vamos ya, es lo que corresponde, devuélvale la pelota. Pero no, vamos a ser justo, porque yo le dije que no, sí, claro. Dale. El otro día, Gerardo, debatimos qué importancia tenía para Inter Miami esta competencia. Y por ejemplo, la opinión de Alejandro era que es una segunda instancia en relación al torneo de MLS. Yo creía que no, pero hoy cuando veo el cambio de arquero, que lo dijiste recién, digo, capaz que en esta rotación, que es raro en el arranque del torneo meter un arquero que no ha jugado hasta acá. Bien. Entonces, la pregunta sería, digamos, ¿qué nivel de importancia le das a esta competencia en relación con el torneo local? ¿Si es de igualdad o esta es una segunda competencia en importancia? A ver, si es porque atajó CJ y no Drake, no, absolutamente le damos la misma importancia, solo que creemos que estamos, nosotros tenemos dos muy buenos arqueros y veíamos que era un buen momento para darle un incentivo a CJ, pero no es que cuando encuentro ese momento estoy pensando que el partido lo ponemos en riesgo, ni mucho menos. Ahora, la mirada nuestra de este torneo está claro que es diferente a la mirada que teníamos de este mismo torneo hace un año atrás. Pero hace un año atrás estábamos entre los últimos de la liga y hoy estamos en el primer lugar. Entonces, pero no encontramos motivos, por lo menos hoy, como para tener algún tipo de cuidado, porque veníamos de jugar hacía una semana, volvemos a jugar dentro de una semana. Y bueno, ya después veremos si tenemos la posibilidad de avanzar, cómo nos vamos moviendo dentro de un torneo que la verdad que es muy exigente y desgasta mucho. Pero está claro que nuestra mirada, por lo menos de este año, es totalmente distinta a la del año pasado. Tata, buenas noches. Oscar Procedente para Semanario Argentino Miami y SAM TV. Hablando de los partidos de la semana que viene, Lucho, vos comentabas ayer o en la conferencia última de prensa que te había tenido una molestia y que... Tenía la rodilla un poco inflamada. Un poquito inflamada, exactamente. Sí. Y hoy jugó prácticamente casi todo el partido. ¿Qué te motivó, teniendo en cuenta que venía de una rodilla inflamada y que se juega y que es una pieza muy importante para el equipo? ¿Qué te motivó a que lo cambies en el minuto 85, creo? ¿Por qué no lo hiciste antes para preservarlo? ¿Cuál era el motivo? Bueno, porque esta situación de que se le puede llegar a inflamar la rodilla no es algo que se haya dado únicamente. A lo mejor hubo otras oportunidades
ustedes ni se enteraron. Ahora lo tuvimos que expresar porque Luis no fue al juego de las estrellas. Pero es una rodilla con la que trabaja permanentemente, semana a semana la tiene. Hay semanas que está mejor, hay semanas que no tanto. Eso por un lado. Por el otro lado, entendíamos que Leo Campana viene de 5 o 6 partidos seguidos jugando con el equipo, y él, contrariamente a esto, venía de jugar muy pocos minutos a lo largo de la Copa América. No es que viene de una Copa América jugando todos los partidos, la mayor parte de cada partido, sino que jugó realmente muy poco. Entonces, cuando vemos que está bien, que va consiguiendo ritmo de partido, forma de juego, la verdad que vale la pena sostenerlo un poco más. Y después, bueno, siempre un cambio en algún momento del partido genera algún tipo de riesgo por el acomodamiento del jugador que entra al partido. Y la realidad que nosotros el partido lo ganamos por una diferencia de un gol hasta ahí, hasta más o menos la parte del campo. Vamos allá. Saludos, profesor Martino, Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sport Media. Jordi Alba tuvo un partidazo el día de hoy, de los más resaltantes en la cancha. Le quiero preguntar, ¿considera usted que tener un jugador como Jordi lo ayuda a saltarse fases de la elaboración del fútbol, en este caso del fútbol ofensivo, ya que a veces pareciera que no necesita tener un jugador ofensivo por delante de él? Gracias. Bueno, sí, claro, él invita a poder tener un jugador de diferentes características. Podemos tener un extremo como Robert, que jugó hoy, podemos tener algún volante como Diego, que ha jugado en ese lugar en otras oportunidades, porque la banda la hace él y la profundidad la da él. No es que nos saltamos fase del juego, simplemente que la realidad es que con Jordi es como jugar con un número 10 de lateral izquierdo. Entonces la pelota sale limpia, cuando sabe cuándo encontrar la baja, cuándo encontrar la alta, y después asiste, debe ser de los mejores asistidores de la liga. Entonces, sí, claro, es una ventaja. Pero bueno, la trayectoria de él nomás invita a pensar que es una ventaja jugar sobre todo en una liga donde, bueno, a lo mejor en los últimos años ha ido cambiando un poco. Cuando yo estaba en Atlanta pensar en el lateral en esta liga era lo último que se hablaba en los equipos. No era muy común tener un presupuesto alto en un lateral. Sucede en la liga, habría que revisar si ahora eso se sostiene. Yo creo que cada vez es menos, pero en aquella época de Atlanta costaba mucho poder traer un lateral de jerarquía. Nosotros tenemos un lateral de muchísima jerarquía. Buenas noches, Javier Rodríguez con Fan Network TV. Felicitaciones por la victoria, profe. Esta semana hacía un reporte para una radio en Colombia, para Blue Radio, y me decían esta pregunta. ¿A qué está jugando el Tata Martínez con Inter Miami? Y yo decía, bueno, depende. Depende de, a veces Busquets lidera la defensa, a veces juega de 5, dependiendo del equipo. ¿Cuál sería una manera justa de responder esa pregunta? ¿Cuál es su idea de juego con el equipo? ¿Qué es lo que usted intenta jugar en dependencia de las situaciones? Bueno, a ver, creo que desde el juego la propuesta está bastante clara, ¿no? Nosotros siempre iniciamos el juego desde abajo, vamos tratando de encontrar superioridad desde el primer pase de nuestro arquero. Difícilmente utilicemos pelotas largas, salvo cuando el rival propone una presión alta y tenemos que recurrir a saltar justamente esto que hablaban antes, fases del juego o lugares de la cancha. Y a veces lo podemos encontrar mejor. Hoy primero construimos muy bien con los 2 centrales contra un solo delantero de Puebla, y no teníamos necesidad de retroceder ni siquiera a nuestro contención, a Bright. Cuando ellos pusieron el doble punta ya había que retroceder a Bright para jugar un 3 contra 2, ya sea él con Yannick metiéndose entre los centrales o jugando por la espalda de los 2 volantes centrales, de los 2 delanteros de Puebla, y también lo encontramos muy bien. Y eso es desde el aspecto de la posesión, y desde el aspecto de cuando no tenemos la pelota. Hoy creo que en los primeros 20 minutos hicimos una buena presión alta, no siempre podemos tenerla,
y cuando vamos a un bloque bajo tratamos de ser ordenados, de que no nos encuentren las espaldas. Probablemente esa sea la fase del juego donde todavía nos cuesta un poco más. Esta cuestión de, en otro momento lo hemos hecho mejor, esto de cortar los pases entre línea y poder a partir de ahí salir rápido al espacio. Últimamente nos está costando un poquito, sobre todo porque quienes arman juego del equipo rival tienen mucho tiempo para elegir encontrarnos las espaldas, y entonces sin presión es mucho más difícil poder recuperar la pelota. Creo que por ahí va la cosa. Vamos con una última pregunta allá atrás. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Juliana noches. Chaile para Radio del Plata Tucumán y América Tucumán. ¿Consideras que es responsabilidad del Inter defender la corona que ha conquistado en esta Liga Cup? Y si tiene la oportunidad de pelear los dos frentes, tanto la liga local como esta, mencionando los golpes que tienen los jugadores y cómo se vienen dando los partidos que habías mencionado recientemente. Yo sí creo que tenemos la obligación de pelear los dos torneos, pero no porque hayamos ganado este torneo el año pasado, sino porque los dos torneos no se juegan al mismo tiempo. Y entonces no hay ningún motivo como para no aspirar a protagonizar este torneo que empezó hoy para nosotros hasta las últimas consecuencias. Después veremos si nos da o no, pero la realidad es que si no es un torneo que se juega al mismo tiempo, donde uno a lo mejor en algún momento tiene que elegir, no veo ningún motivo como para que nosotros no lo intentemos. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, buenas noches. Muchas gracias.